Esto es Cuaderno de Historias, el podcast de curiosidades históricas de Alfred López. En el capítulo de hoy hablaremos de cuando se tenía la creencia de que las pandemias de gripe eran producidas por influencia de los astros. Innumerables han sido las diferentes pandemias que se han producido en el planeta a lo largo de toda la historia. Epidemias que han afectado a cientos de millones de personas, falleciendo cantidades incalculables. La mayoría de ocasiones por causas prácticamente desconocidas, debido a que médicamente en la antigüedad el conocimiento de lo que eran esas enfermedades, qué las causaba o cómo se combatían, se ignoró durante largo tiempo. Por tal motivo, varios siglos atrás se trataba de buscar respuestas a cuál era la causa de una pandemia o enfermedad fuera del campo científico, y numerosas eran las ocasiones en las que se achacaba a factores que nada tenían que ver con la salud y sí mucho con la superstición. A todo aquello que se salía de la lógica se le trataba de dar una explicación, por incoherente que ésta fuese, y muchos las ocasiones en las que se echó la culpa de ello a algún castigo divino por conducta pecaminosa o de conductas lascivas de los ciudadanos, e incluso por asuntos astrológicos. La aparición de un cometa, los eclipses del Sol o la Luna, caída de un meteorito o el movimiento de los astros fueron a menudo señalados como la causa de todas las desgracias que estaban ocurriendo en el planeta. De hecho, el término desastre proviene del latín disastrum, el cual significaba literalmente sin astro. Y es que hacía referencia de que un astro o una estrella no pudiese ser observado en el firmamento. Esto, en la antiquísima creencia de que cualquier alteración astronómica era presagio de mala suerte, desdicha, catástrofe e incluso desgracia. Actualmente, el término influenza es universalmente utilizado para referirse a la gripe y así aparece recogido en la práctica totalidad de diccionarios oficiales y en cualquier idioma. Pero su uso, para hacer referencia a la enfermedad epidémica de la gripe, encontramos que está ampliamente difundido sobre todo en Italia y los países anglosajones. En estos últimos, en los países de habla inglesa, es frecuentemente encontrar abreviado en la forma de flu. En el año 1510, gran parte de Europa sufrió una importante pandemia de gripe, siendo especialmente virulenta en varias zonas de Italia y teniendo el convencimiento de las autoridades sanitarias, religiosas y gubernamentales que aquella epidemia les había llegado a causa de la influencia de los astros. Y así aparece recogido en algunos escritos y crónicas de la época. Pero el término influenza era utilizado en aquel tiempo para otras muchas enfermedades y para dar una posible respuesta de estas, pudiéndonos encontrar referencias de la época que hablan de la influencia del catarro, influencia de la fiebre escarlatina, influencia oculta o influencia astral o de los astros. Bueno, se decía en italiano, o sea, influenza di catarro, influenza di febbre escarlatina, influenza anacosta o influenza astrale. Pero a pesar de la utilización de influenza astrale durante el siglo XVI, no fue hasta 2 siglos después cuando obtuvo popularidad este término y quedó vinculado definitivamente a la gripe. La mayoría de fuentes indican que fue el Papa Benedicto XIV quien acuñó el término, pero no fue así. Él no lo acuñó, ya estaba acuñado del año 1510. Sin embargo, él sí que fue el que lo popularizó, ya que en el año 1743 hubo una epidemia catarral que tuvo mucha incidencia,
sobre todo en Italia, y para hacer referencia a ella lo utilizó el término, el Papa Benedicto XIV utilizó el término influenza astrale. Y así es como lo reflejaron los periódicos de la época, y llegando la palabra influenza a todos los rincones del planeta, porque lo había dicho el Papa, y por eso en otros idiomas que no es el italiano también se utiliza el término influenza para hablar de ciertos tipos de catarros o gripe, y hasta nuestros días ha llegado como sinónimo de gripe, influenza. Pero otra de las curiosidades alrededor de este tipo de enfermedades es que hasta mediados del siglo XVIII tampoco empezó a utilizarse el término gripe para referirse a este tipo de trastorno epidémico. Este vocablo fue empezado a ser utilizado en Francia a raíz de la mencionada pandemia de 1743 y se empezó a utilizar paralelamente con la popularización italiana del término influenza. Los italianos la llamaban influenza y los franceses le llamaron gripe. Y es que los médicos franceses, los médicos galos, encontraron en el vocablo gripe el término ideal para hacer referencia a esta enfermedad, a este tipo de enfermedad epidémica, debido a que su traducción literal era agarrado, quedar atrapado, y etimológicamente provenía del germánico, de gripen, que quería decir quedar algo agarrado o atrapado, que era como se quedaba la gente cuando contraía esta enfermedad epidémica, la gripe. Así que los franceses popularizaron el término gripe y los italianos hicieron lo propio con influenza. Por eso conocemos con estos dos términos a esta enfermedad. Y hasta aquí el podcast Cuaderno de Historias, presentado por Alfred López. No te pierdas el próximo episodio.